Quiere decir que puede ser una relación de noviazgo de muchos años o una relación en unión libre, o pensemos una relación en adulterio. Tal vez por ahí, como le pasa a muchas mujeres, enamoradas de hombres casados. Años tras años. No sabemos. Yo intuyo esto porque si ella fuera una mujer casada, inmediatamente hubiera dicho: estoy sufriendo porque mi matrimonio se ha visto afectado. Por eso me he atrevido a hablar de esto que hay que sanar. Pero aquí quiero citar algo muy importante, Rocío. Tener en cuenta que este tipo de relaciones, como las he citado, esos noviazgos largos, extendidos, que han mostrado esa la fragilidad tanto de un hombre como de una mujer en el compromiso, donde ha habido tantos engaños, tanta manipulación, sí, nos vamos a casar, y como que esa persona de pronto le lleva esa idea a la otra mientras la distrae, mientras la embolata, y la otra se cree toda esa historia. O de pronto relaciones de adulterio, una mujer profundamente atrapada desde sus sentimientos, desde sus vacíos, en una relación donde un hombre le dice que ya está a punto de separarse, que ya, mejor dicho, es solo que la última niña o el último niño crezcan, cumplan los 18 años y ahí lleva. Estoy exagerando, estoy obviamente citando aquí cosas que se me ocurren. Es que mira, no me puedo separar todavía. No puedo vivir sin los niños, aunque la esposa se supone eso lo más terrible, pero yo me voy a separar, espera, y llevan 5, 6, 7 años en la misma historia. ¿A qué voy con esto? O pensemos en unión libre. Es doloroso decirlo en este momento, pero cuando se vive en unión libre, el resultado de vivir en unión libre son este tipo de separaciones dolorosas. No solo para esa pareja, sino para los hijos que pueden quedar. En medio de este tipo de relaciones, ¿cuántas situaciones también de pecado se han dado? A eso es a lo que voy. Estamos hablando de un tiempo de purificación. Este desierto te duele, Rocío, claro. Pero hay que entender que hay que sanarse de todo lo vivido. Que por más que se han manifestado los sentimientos, por más de que se quiso construir desde ahí algo que se llamaba amor, estaba estaba sobre la base del pecado. Quiero hablar misericordiosamente, pero a la vez de manera clara. Y el pecado echa al traste todo. Lo que no está cimentado desde la gracia y el amor de Dios. Lo que no une los dos corazones, el de un hombre y de una mujer, para desde ahí proyectarse. Eso camina mal, eso camina forzado, eso tiende a desmoronarse. Uno se puede hacer ideas baratas de que todo va bien, pero realmente todo lo contrario, va en decadencia. Y eso se siente desde el alma. Ha llegado el momento de que, como esa planta marchita, te dejes rociar del amor de Dios, que le dará a tu existencia, a tu vida, como a esa planta marchita, le dará vida. Le hará florecer, le hará ver verde sus hojitas.
Pero esto implica un camino de conversión. Como quiera que se haya vivido esta relación, como quiera que se haya dado, es una relación que ahí desde lo sutil ha estado marcada obviamente por la incoherencia del pecado. Hay que volver al Señor, hay que entregar el corazón, dejar que Él nos toque, que aceptemos su gracia, esa amistad con Dios, que nos limpie, que nos sane en los sentimientos, en las emociones, en los sentidos, en la mente, en los recuerdos, obviamente, que nos sane nuestros sentimientos, que nos sane el alma, la mente, el espíritu, el cuerpo, porque todo quedó comprometido en este tipo de relaciones dolorosas. Hay que sanarse. La mayor fuerza la ejercen las pasiones. Todo eso que ha involucrado obviamente la realidad sexual que tanto reclama muchas veces. Desde ahí muchas veces las personas creyendo que eso es el amor se han atado demasiado, se han contaminado demasiado, y hay que pedirle al Señor que nos conceda la gracia de limpiarnos por la obra de su amor. Hay que acercarse a la confesión, hay que volver a comulgar, hay que buscar ayuda, seguramente una comunidad, un grupo de oración. Aquí en el Minuto de Dios, Rocío, no sé si estás aquí en Bogotá, hay una comunidad que se llama Mujeres de Futuro. Buscar la manera de hacer un retiro de mujeres. Que la respuesta no sea, ¿y dónde? No. Nuestra iglesia cristiana católica vive en una actividad constante. Es probable que la parroquia del barrio no los promueva, pero hay que buscar. Aquí nada más también cercano al Minuto de Dios está la parroquia Santa María del Lago. Ahí están los retiros de mujeres del grupo de Emaús. No dejemos que este tipo de excusas nos bloqueen este camino hacia el Señor. Así que mucho ánimo, Rocío. Ánimo. Que todo esto será para bien. Con el paso del tiempo te darás cuenta de cómo has sanado, de cómo has crecido, de cómo el Señor te ha llevado con tanto amor, pero también aprenderás a mirar hacia esa persona desde tus recuerdos para perdonar, para pedir en oración por él, no que vuelva, no que regrese, no, ya se habrá superado, habrá resurgido una nueva mujer, una nueva vida. El aprendizaje está en que no guardemos resentimiento ni odios, sino que, como les dije al comienzo, uno puede entender tanto la fragilidad de uno como del otro, porque es que ese hombre que hoy dejas, ese hombre que, bueno, se ha portado de una o de otra manera, aquí no estamos juzgando a nadie, ese hombre es un hijo de Dios, que tal vez está equivocado, no lo conoce, pero que entonces desde todo esto, y con la ayuda de Dios en tu corazón, Rocío, y en el corazón de muchas mujeres, el Señor hará instrumentos para que intercedan, oren por esos hombres, que seguramente seguirán por allá sin luz, descarriados, extraviados, confundidos, pero que esas oraciones tendrán mucha validez. Señor, yo te entrego a este hombre que en algún momento compartió mi vida y yo compartí su vida. Ahora sí que trae heridas desde pequeño, que se ha expuesto demasiado, que no te conoce, que vive a expensas de
esto, de aquello, vanidad, codicia, pero que no tiene fe. Yo hoy te pido por él, Señor, donde quiera que esté. Ayúdalo, Señor, es tu hijo amado. Ya no va a decir esa mujer, es el hombre que todavía sigo añorando. No, es mi hermano en la fe, porque hasta eso se sana la manera de ver, de percibir y de acercar a las personas cuando el corazón se ha sanado. Crecer, crecer, queridos hermanos. Esto no es automotivación, esto no es autosugestión. Recuerden que Jesucristo es el centro de nuestro compartir en la noche. Y pues obviamente para la vida, ¿no? No, esto no es autosugestión, crecer, crecer por crecer, no. Hay que crecer en la medida en que me empapo de las mismas circunstancias que me duelen, para conocerme, para vivir ese cambio, esa maduración. Crecer en el amor de Dios. Eso es. Bueno, ustedes me siguen escribiendo. Más adelantito voy a leer estos mensajes que me restan. Un abrazo, Rocío. Espero si has estado en sintonía, pues me envíes una manito, un dedito, una carita feliz para saber que estas palabras han llegado a allí donde te encuentres. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor y si no se nos va el tiempo y no lo hacemos. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Yendo Jesús camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Encontramos en el Evangelio de hoy un pasaje, un momento muy conocido. Creo que al haber escuchado la proclamación de la palabra, pues vienen a través de nuestros recuerdos, vienen a nuestra memoria, pues las incidencias de este texto del Evangelio. Recordamos entonces a estos 10 hombres con lepra, que le piden al Señor a cierta distancia: ten compasión de nosotros. El texto dice: se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Por qué estarían retirados? Eso lo vamos a comprender en instantes. 10 leprosos. Frente a este pedido de Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, el Señor Jesús tiene una respuesta que pareciera algo extraña, ya que con frecuencia tendemos a asociar la compasión del Señor con la cercanía, la proximidad. Y es evidente que en muchos otros momentos el Señor ha manifestado su compasión, su misericordia, ha hecho, obrado por la fuerza del amor, grandes beneficios para muchas otras personas, lo ha hecho desde esa proximidad, los ha tocado. Pero aquí encontramos que pasa algo muy diferente. Y en este sentido el Señor Jesús no se acerca a estos 10 leprosos. Y tampoco los invita a aproximarse. Podría uno rápidamente pensar, ¿será que iba de afán? ¿Será que no los atendió como debería? Su afán no dejó que de pronto prestara mucha atención. Quiso tal vez evitar ese encuentro y rápidamente como que delegó. Porque cuando el Señor Jesús les dice vayan a presentarse a los sacerdotes, pareciera, ¿no? Ahí uno rápidamente podría pensar, intuir que Él estuviera como delegando. Va como de afán, pues más bien vayan donde los sacerdotes, ¿verdad? Podría uno también allí, no sé, como imaginarse algo como muy frío, muy distante de parte del Señor hacia ellos. Están ellos desde lejos y Él no los manda a venir, y por el contrario pues los envía con una consigna, con unas palabras claras y concretas. Les dice el Señor Jesús: vayan a presentarse a los sacerdotes. Bueno, pues aunque de pronto así lleguemos a pensar, pues estamos es aquí para aprender, para crecer, para ver cómo esta palabra toca nuestro corazón, para descubrir que muchas de esas maneras, tal vez muy rápidas de pensar, esos criterios que nos hacemos, pues obviamente nada tienen que ver con la realidad. Por eso les quiero invitar a que nos detengamos aquí un poco, para que podamos entender qué es lo que el Señor pretende enseñarnos con estas palabras. Así que vamos a contextualizar un poco.
Ustedes saben que la palabra del Señor se debe contextualizar, porque si no, pues quedamos así como sin entender. Si traemos la palabra del Señor únicamente a las circunstancias y realidades de nuestro corazón, de nuestro entorno, pues uno se puede quedar como muy cojo, muy cojo, demasiado cojo en la comprensión de la palabra. Por eso entonces, debemos remitirnos a la ley de Moisés. Recordemos que el Señor Jesús era judío y Él era obediente de la ley. Él la conocía. Él conocía la ley. Y resulta que la ley de Moisés, por allá en el libro del Levítico, y si uno va al libro del Levítico, ahí se va a encontrar todo esto consignado. Respecto de la lepra, la ley de Moisés era muy clara. Y es que según la ley de Moisés, la persona encargada de dar el diagnóstico sobre si se padecía o no, si era o no lepra, era el sacerdote. Entonces uno dice, ya voy entendiendo por qué el Señor Jesús, digamos, vamos comenzando a entender por qué el Señor Jesús, cuando ellos le dicen, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, Él les dice, vayan a presentarse a los sacerdotes. Ya uno va entendiendo. Claro, porque en ese tiempo, en particular, la ley de Moisés para la lepra determinaba que la persona que diagnosticaba si había o no, si padecía o no esa persona de lepra, era el sacerdote, los sacerdotes. Ahora, esto nos puede resultar como extraño. Extraño, ¿por qué? Porque uno dice, bueno, salvo que el sacerdote hubiera estudiado medicina en su momento. De hecho que pues yo conozco a un sacerdote que es médico. De hecho no solo es médico, es ingeniero civil, es matemático y es médico, un sacerdote amigo. Estoy colocando como ejemplos, ¿no? Uno podría decir, bueno, debe ser que los sacerdotes de la época estudiaban medicina. Pues si a ellos les correspondía, según la ley de Moisés, diagnosticar esto, pues uno se puede hacer también ese tipo de planteamientos, ¿verdad? Lo concreto es que el sacerdote era el que diagnosticaba, quien da o manifiesta un diagnóstico sobre una enfermedad. Ese respecto de la lepra es el sacerdote. Pero vamos a resolver esa inquietud que se nos ha generado de si sería que estudiaban medicina también. Pero, ¿qué es lo que hay ahí de fondo? ¿Qué es lo que hace que el sacerdote en su tiempo fuera el que diagnosticara si había o no, si padecía o no esa persona de lepra? Bueno, lo que pasa, atención, evidentemente los sacerdotes no eran médicos ni estudiaban medicina, sino que la realidad de la lepra, esta enfermedad, según la ley de Moisés y de acuerdo a las funciones de los sacerdotes, estaba asociada a esta enfermedad no con algo simple, no era una enfermedad allí nada más,
sino que esta enfermedad se asociaba, desde su manera de pensar y de entender, estaba profundamente ligada a las circunstancias del pecado o de la impureza de quien la padecía. Ahora sí nos damos cuenta, vamos entendiendo, por eso hay que contextualizar. Entonces nos queda claro que si una persona en el tiempo del Señor Jesús padecía de lepra, se entendía que era por sus pecados, por su vida licenciosa, por su vida desordenada. Eso era lo que se entendía. Por eso solo el sacerdote daba ese diagnóstico. De tal manera que si se comprobaba que era lepra, pues era el mismo sacerdote quien inmediatamente iba a ordenar que esa persona fuera apartada del resto de la comunidad. Era marginada esa persona o esas personas. Por eso es que nosotros seguramente hemos conocido que los leprosos en el tiempo del Señor Jesús eran apartados, pero era desde este concepto, desde esta idea. Es más, ellos debían llevar una campanita que debían sonar, y con esa campanita, al sonarla, ellos prevenían a los demás integrantes de la comunidad de su realidad, y tenían que salir, tenían que vivir al margen, tenían que estar en diferentes lugares donde no tuvieran contacto con los demás integrantes del pueblo o de la comunidad. ¿Y quién determinaba eso? También el sacerdote. Ahora, pensemos que si la persona mejoraba, la lepra realmente es, y para el tiempo presente, pues es una enfermedad que está presente, obvio, pero no con la intensidad en la que se manifestó hace un tiempo. Entonces, pensemos que si una persona sanaba, se curaba de la lepra, se daba por entendido que debió haber acontecido un milagro en su vida. Entonces también era el sacerdote el indicado a quien le correspondía confirmar esa curación. Cada vez nos va quedando más claro. Era el sacerdote el que iba a confirmar que ya no había lepra. Y el Señor Jesús es obediente de la ley, por eso cuando estos hombres le salen al camino, y desde lo lejos se le gritan que tenga compasión de ellos, y el Señor Jesús inmediatamente le dice: vayan a presentarse a los sacerdotes. Ya estamos entendiendo. El Señor va a comenzar a obrar. No era lo que nos imaginábamos. Entonces, regresemos un momento al punto donde el Señor Jesús les dice a los 10 leprosos: vayan a presentarse a los sacerdotes. Si estamos diciendo que si comenzaba a acontecer la curación de la persona, era el sacerdote el que debía confirmar esa curación, que ya no había lepra. Y el Señor Jesús les está diciendo que vayan a los sacerdotes a presentarse. Estas palabras son entendidas para nosotros como que la curación de esos 10 hombres acontecerá en el camino. En el camino. Sí sucederá en el camino. Espero que
hasta este punto sea claro. ¿Cómo vamos ahí? Espero bien. El Señor Jesús, ante todo, no es que haya tenido pereza, ni haya sido displicente, ni le haya dado como un poco de asco, porque el Señor no tiene asco de nuestra lepra. Es probable que esta lepra, esta enfermedad que afecta cartílagos y partes concretas de nuestro cuerpo, la cara, las articulaciones, las manos, es probable que esa no sea la lepra que tenemos o que tengamos. Haya otro tipo de lepra en nuestra vida. El mismo pecado, la condición de nuestro corazón, sentimientos y emociones muchas veces desordenados, nuestras pasiones, que nos han llevado muchas veces a encontrarnos relegados de la comunidad, porque cuando nosotros estamos afectados en el corazón, lo que sale de nuestro corazón le hace daño muchas veces. Eso que es obviamente incoherente le hace daño a los demás, contagia a los demás, nos pone al margen de la realidad de la gracia de la comunidad. Por eso cuando nosotros pecamos, nosotros en muchos momentos, pecados graves, nos excomulgan, es decir, consciente o inconscientemente, nos ponemos fuera de la comunidad, porque desde lo que llevamos en el corazón le hacemos un daño bastante grave a los demás hermanos. El pecado en general me pone en contra de la comunidad. Creo que eso es comprensible, ¿verdad? Porque lo contrario es la fuerza del amor, y el amor también podemos ver todo lo que produce, todo lo que vincula, todo lo que crea. El pecado como una gran lepra destruye la propia vida, el propio corazón, la dignidad, y desde ahí, desde esa confusión, se lanza ese manto hacia los demás. Pero bueno, identificando ya esto para nuestra propia vida, el Señor Jesús, respetuoso de la ley, pero siendo Él asimismo la plenitud de esa ley, atención, siendo Él respetuoso de la ley, pero siendo Él asimismo la plenitud de la ley, le dice que vayan a presentarse a los sacerdotes. Sabemos que ellos eran los que confirmaban si había o no lepra. Y eran los que decían, también en un momento determinado, ya no la hay. Cuando el Señor Jesús le dice a ellos que vayan, lo que está aconteciendo es que debe haber, el Señor les señala, les invita a un camino de fe, confianza y obediencia. Por eso muchas veces en nuestras aflicciones, como quiera que se presenten, en el mismo caso de la enfermedad, buscamos de Dios rápidamente para que nos ayude, nos cure, nos sane. Pero decíamos anoche que la principal sanación acontece primero en el corazón. Yo no sé cuánto tiempo te vaya a tomar en la voluntad del Señor que te recuperes de una enfermedad.
Yo creo que el Señor te puede sanar tu órgano, tus tejidos, tus células. Yo creo eso. Pero ante todo el Señor, si ha permitido que pase esa enfermedad, es para que ante todo, en medio de tu resistencia, en medio de tus preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? En medio de tu incomodidad, el rechazo hacia la misma enfermedad, tu ira, tu mal genio, es para que tu corazón se vuelva al Señor. Y para que en ese camino de conversión el Señor pueda actuar según su voluntad y desde lo que tú favoreces en la fuerza de ese amor. Anoche yo les decía que muchas enfermedades se van a agravar cuando la persona vive irritada, cuando vive molesta, cuando se llena de miedo, cuando sigue en su misma actitud o su mismo temperamento, no cambia su carácter. Hay enfermos que se hacen más agresivos, se hacen más hostiles, se hacen cansones, se hacen pesados para la familia. Obvio, los agotan, pero el que primero se está agotando y agravando es él. Por eso fue que les dije también hace un momento, de acuerdo a tantas peticiones por salud física, que prestáramos atención a esto. Muchos dirán, ay, yo quisiera que esto lo escuchara mi hermano que está enfermo, mi mamá que está enferma, mi hijo, bueno, en fin. Pero también les dije que si no están, es porque el mensaje es para ti. Para ustedes, los que están pidiendo sin que sus familiares lo sepan. Para que podamos comprender todo esto. Una persona llena de ira, de tristeza, de angustia, de desespero por su enfermedad, la agrava. Por eso cuando una persona asume ese camino de amor a través de la enfermedad, es una persona que lo que primero va a vivir es una confrontación de lo que ha sido su vida. Hace unos días escuchábamos a un hombre profesional, preparado, a quien le aconteció una diabetes. Y él mismo decía, yo vivía lejos de Dios, yo vivía para el trabajo, para muchas otras cosas. Hoy bendigo esta enfermedad y sé que ella es de bendición para mi vida y de bendición para los demás. Me cambió el Señor a través de ella. Estoy obviamente resumiendo. Yo estoy casi seguro que él puede estar en sintonía en este momento. He comprendido el sentido de mi vida, decía él. Y decía contento, sé llevar mi enfermedad. La sé manejar. Hasta ella misma ha perdido fuerza sobre mí. Pero valga este testimonio, esta anécdota, para que miremos qué fue lo que pasó. Que él se ha ido sanando en el camino, en la entrega, en la fe, en la conversión, en la docilidad que ahora experimenta su corazón, en la humildad de su corazón, en ese volver sinceramente su corazón al Señor. Esto fue lo que señaló el Señor a los 10 leprosos cuando les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Para poder entender que la curación de esos 10 hombres llenos de lepra acontecerá en el camino de conversión, en el camino de fe y esperanza, en ese camino de ir volviendo el corazón al Señor. Entonces lo que el Señor les ha venido señalando a estos hombres y que nos abre el entendimiento a nosotros, no solo como pacientes, sino también como acompañantes del paciente,
es actos de fe, de confianza, obediencia y conversión. Vayan a presentarse a los sacerdotes, quiere decir que la curación está en camino, está en el caminar, estará aconteciendo en la medida en que se inicie ese camino de abrir el corazón al Señor. Y el hecho de ir, de caminar, indica la actitud de vida de la persona que vuelve su corazón al Señor, que confía en Él, que crece en la fe y la esperanza, quien vive en esa conversión una obediencia, quien vive un arrepentimiento también. Y que al llegar, en el caso de estos leprosos, donde el sacerdote, van a estar curados. Por eso cuando ellos comienzan a obedecer al Señor, al inicio de su camino, cuando ellos marchaban hacia los sacerdotes, vayan a presentarse ante los sacerdotes, ellos todavía no estaban curados, aún no estaban curados. Mientras iban de camino, espero que esto lo podamos entender. Cuando desde mi enfermedad yo abro mi corazón al Señor y camino, y voy caminando y voy superando todas esas resistencias, cuando voy sanando mi temperamento, cuando voy forjando un carácter diferente, cuando voy madurando, cuando voy creciendo, aunque vaya al médico, aunque esté en tratamientos, aunque esté en esto, lo otro, terapias, hay algo que desde lo profundo del corazón está pasando. Y es ahí donde uno va notando el alivio. Uno quisiera muchas veces pedirle al Señor, cúrame, sáname aquí quieto. Claro, el Señor lo puede hacer, pero muchas veces el camino de sanación de una enfermedad precisamente se hace caminando. Caminando en la fe, volviendo el corazón al Señor, viviendo esa fuerza del amor que me sosiega, que le da un sentido diferente a mi vida, que me confronta, que me lleva a desear un cambio y a vivir ese cambio. Y allí en esa experiencia de amor que me sosiega, así como la impaciencia colaboraba para acrecentar mi enfermedad, ahora la fuerza del amor de Dios se irradia por todo mi ser. Por eso es que una persona diáfana, una persona alegre en el amor de Dios, que aun en medio de sus circunstancias fuertes permanece confiada, es una persona saludable. Fíjense nada más, cuando viene un miedo, cuando viene una zozobra, cuántas cosas acontecen en nuestro cuerpo. Esto no voy a decir con mucho respeto, pero incluso hay mujeres que en medio de momentos fuertes, de nervios, de estrés, de todo esto que espiritualmente, mentalmente, emocionalmente confunde, se les descontrolan sus tiempos de periodos menstruales. Comienzan en un desorden, cuando antes pensemos era muy puntual en una fecha y otra, en un momento determinado comienzan a vivir un desorden. Comienza uno a tener en su cuerpo una serie de manifestaciones que pueden irse manifestando o pueden ir aconteciendo, en enfermedades, si se quiere, más fuertes, de grados y calibres mucho más fuertes, más graves. Por eso es que en el camino de muchos tratamientos, de muchas terapias, personas que se les ha diagnosticado un cáncer han sanado, porque volvieron su corazón a Dios, porque vinieron pidiendo obviamente sanación, pero fueron personas que comprendieron mensajes como este de la palabra,
que volvieron su corazón y su vida a Dios, que recapacitaron, que hicieron un alto, que aprovecharon esa enfermedad como un camino de amor en el Señor, para ordenar su vida, reconciliarse consigo mismos, darse cuenta de la vida que se traía, reconciliarse con los demás, abrirse al amor y a la gracia de Dios, ser obedientes, vivir un verdadero inicio de un proceso de conversión. Son personas que en el caso concreto del católico han vuelto a los sacramentos, a la palabra, a la Eucaristía, a la oración. Se han confesado. Y esto que estoy diciendo no es únicamente para el plano de las enfermedades físicas. Esto es como para esos casos que estábamos ahora manifestando de estas rupturas sentimentales, de este tipo de rompimientos. Esto deja un corazón herido, un corazón enfermo. Y hay que volver el corazón a Dios. Y en ese caminar, Él puede manifestar según su voluntad esa sanación. Estos hombres iban caminando en fe. Estaban obedeciendo al Señor. Él es el único que sana, que cura. Aunque inmediatamente no lo veamos. Insisto, a veces queremos todo como tan rápido, tan inmediato. Hay que ir haciendo ese camino. Hay que irse alegrando. Hay que incluso aceptar la enfermedad. Te bendigo, enfermedad. Ya a partir de hoy no voy a pelear más contigo. No voy a permitir, con la ayuda del amor de Dios, que me sigas generando tanto miedo. Hoy te abrazo y te bendigo. Sé que este ejercicio de fe, de confianza, abandono, obediencia, no es tan fácil. Pero pues si no lo iniciamos, pues no vamos a saber a dónde hubiéramos podido llegar. Pero acontece que cuando por el camino estos hombres reciben la curación, cuando su fe es correspondida, su obediencia es correspondida, su confrontación, su arrepentimiento es correspondido, solo uno de ellos se regresa, el samaritano. ¿Por qué hace énfasis en la palabra del Señor en el samaritano o en otros momentos la samaritana o el buen samaritano? Aquí hay un samaritano dentro de esos 10. Porque resulta que entre los samaritanos y los judíos, Samaria y Galilea, había una diferencia. No se llevaban bien. Había roces. Ante todo lo espiritual. Esto ya le da una connotación mayor, ¿verdad? Porque es precisamente dice la palabra, un extranjero, dice el Señor Jesús, el único que ha vuelto a dar gracias. Hablar de ese extranjero es hablar de una condición de corazón distante de Dios en algún momento de la vida y que ahora con docilidad vuelve. Esto tiene mucho enlace con la parábola del hijo pródigo que dice que se fue a un lugar muy distante. ¿Se acuerdan? Hablar del hijo pródigo que se va muy lejos es el corazón que cambia y se hace un extranjero, se va, se aleja, pero vuelve. Y este extranjero, este samaritano, es el que precisamente regresa de los 10.
Porque resulta que en ese camino obedeciendo al Señor, porque el Señor claramente les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes en ese camino de obediencia, de fe, en ese camino de conversión, de arrepentimiento, en ese camino señalado para sanar, acontece algo muy hermoso y es la parte final de esta reflexión que debe sacudir nuestro corazón. Acontece que cuando por el camino ya entendemos qué significa ese camino, reciben la curación. Cuando su fe es correspondida, solo uno de ellos, el samaritano, regresa donde el Señor Jesús. El texto dice, y mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió a Dios, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús dándole gracias. Este era un samaritano. Aquí hay un par de detalles muy hermosos. El primero, este samaritano, volviendo donde estaba el Señor Jesús, estaba manifestando con ello que aunque el milagro obrado por el Señor Jesús es bueno y maravilloso, lo más bello e importante es que Él conoció al Hijo de Dios. Se ha encontrado con Dios mismo, por eso se echa a los pies del Señor. Esto nos confronta porque muchas veces en nuestra vida, cuando vivimos ambiguamente es que de alguna manera tenemos alguna idea de Dios, pero nuestro corazón está ocupado por otras idolatrías o por otras circunstancias que no lo dejan ser el número uno, pero que ahí uno se hace el amaño. De tal forma que muchas veces, de esa manera de corazón, en medio de nuestras vicisitudes, problemas, crisis y necesidades, buscamos a Dios incoherentemente, solo para que nos ayude. Venimos por el milagro, mas no por el que hace los milagros. Y aquí hay un hombre, este samaritano, que nos está enseñando que lo más importante es quien hace los milagros. Este hombre ya no tenía que ir a decirle a los sacerdotes, por eso les dije que el Señor Jesús es la plenitud de la ley. Este es el segundo detalle. Él comprendió por el camino que al que debía venir a decirle que había quedado sano era al Señor Jesús. Él es el sacerdote por excelencia, sumo y eterno sacerdote. Segundo detalle, Él no fue, fijémonos que Él no va donde los sacerdotes. Él se regresa a decirle, eres tú mi Señor, eres tú quien lo ha hecho posible, eres tú quien me ha sanado desde lo profundo de mi corazón, eres tú quien me ha despertado, me ha aumentado en esta fe, en esta esperanza, en esta confianza. Y a ti es al que te lo vengo a decir, reconociéndote como lo primero, lo único, lo más importante. Eres tú quien ha hecho esto, pero eres tú lo más importante. Eres tú quien me ha sanado, Señor, pero eres tú el que ahora vive en mi corazón. Te agradezco lo que has hecho por mí, porque me estás sanando, por todo lo que harás. Pero te agradezco ante todo, Señor, porque te he encontrado a ti. Eso es lo que nos
muestra a este samaritano. Lo más bello e importante es el Señor Jesús. Este hombre tuvo un verdadero encuentro con el Señor. Por eso, si tu hermano, si tu familiar, si esa persona querida está pasando por un momento de estos, claro, vamos a pedir al Señor que lo sane, que lo ayude. Pero ante todo ya sabemos qué es lo más importante, que ese que está ahí en medio de esa circunstancia de enfermedad, abra su corazón al Señor. Que tenga un verdadero encuentro con el Señor. Este hombre no buscó solamente el milagro. O bien, tal vez sí. Quiero volver a unas palabras que he citado en otros momentos. Buscamos con mucho interés al Señor. Pero el Señor permite que aunque sea por interés lo busquemos, porque Él sí puede cambiar el sentido, el rumbo de las cosas. Él nos puede poner en un camino diferente. Este es el mensaje profundo para nuestra vida hoy, de aquí en adelante, en medio de esta realidad de la enfermedad u otras situaciones que se puedan presentar. Este es el verdadero regalo de la fe, Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Busquémoslo, pero pongámonos en ese camino de conversión. A través de las mismas dificultades. Dejemos que el Señor en ese camino vaya haciendo su obra y descubrámoslo. No nos quedemos simplemente, como muchas veces pasa, con simples anécdotas de lo que Dios ha hecho con nosotros. Se los voy a poner gráficamente. Pensemos que un hombre o una mujer que viven en unión libre. Pensemos que allí en esa relación de pareja, alguno de los dos se enferma. Y entonces él o ella en medio de su enfermedad buscan a Dios. Señor, ayúdame esta enfermedad, la enfermedad que sea. Inclusive puede ser un accidente del que se teme la persona pueda quedar afectada. No se sabe si pueda quedar parapléjica, cuadrapléjica. No se sabe si pueda quedar coja. Pero muchas veces el Señor ha atendido misericordiosamente estos clamores, estas súplicas. Pero resulta que el corazón de esas personas que así han sido sorprendidas por este tipo de eventos, insisto, yo no voy a poner en duda que no crean en Dios, sino que creen a su manera, y a su manera lo han buscado. Pero resulta que Dios les concedió ese favor, esa gracia, esa bendición. El médico de un momento a otro dice, no, afortunadamente sí sufriste una lesión grave en la espalda, pero no te afectó ninguna vértebra, no te afectó la columna vertebral. Vamos a estar en terapia y obviamente te recuperarás. Vas a poner mucho de tu parte. Ya ahí está aconteciendo un milagro, porque
se diagnosticaba o se preveía lo peor. No, afortunadamente te vamos a hacer una cirugía y la lesión de este órgano no comprometió como habíamos creído. Con la cirugía vas a quedar bien. Y uno dice, gracias Dios mío. Y resulta que se efectúa todo ese procedimiento. Así sea la quimio, sean esos tratamientos de terapia para los cánceres. Y la persona comienza a recuperarse. Y en efecto, hay personas que se recuperan. Pero todo quedó en una simple anécdota, porque sus vidas no han cambiado. Al menos no de la manera esperada. Estarán muy agradecidas con Dios, sí, y le cuentan a otras personas, no, Diosito hizo esto conmigo. Pero si estaban, pensemos, viviendo en unión libre, ahí siguen. Ahí siguen. Eso sí le dan gracias a Dios y no han entendido. Hay que vivir lo que le pasó al samaritano. El samaritano iba por el camino, pero se dio cuenta de su vida ante todo. Y cómo desde su corazón iba sanando, se iba confrontando y su corazón se llenaba de ese amor de Dios y en la medida correspondía a ese amor de Dios que se devolvió, dijo, no, es Jesús, es Dios mismo el que me ha sanado. A Él le voy a entregar mi vida con todo lo que ello implica. Entonces muchas veces todo se queda en una bonita anécdota. No, Dios me hizo un milagrito, Dios me hizo esto. Pero la vida, a ver, sigue en desobediencia. Sigue en desobediencia. Entonces, para reflexionar, ¿cuántos de tus parientes, estos mismos que ustedes han presentado a través de sus mensajes y en este momento desde sus corazones, en oración, por su salud, cuántos de ellos, y esto sin ánimo de señalar a nadie, sino para evidenciar lo que el camino del amor a través de la enfermedad con Dios se debe asumir? ¿Cuántos de ellos viven sus vidas de manera incoherente? Inclusive son personas que poco de Dios. ¿Cuántas de esas enfermedades son consecuencias de vicios, de excesos, de pasiones, del mismo pecado? Y ahí está, a punto de iniciarse un camino de sanación. Amado Señor, haz que el corazón de mi familiar enfermo, en medio de esta enfermedad, en medio de este diagnóstico, aún en medio de sus dolores físicos, en medio de todo lo que rodea esta situación en su salud, en su ser, amado Señor, toca el corazón de mi familiar, para que el milagro sea completo. Toca el corazón de mi familiar. Hazlo tuyo, Señor. Sánalo, libéralo desde las estructuras, tejidos, fibras más profundas de su ser.
Tócalo, Señor. Tócala, Señor. Haz que la fuerza de tu amor, amado Señor, llene su corazón, su espíritu. Apacíguale, amado Señor, en medio de su resistencia, en medio de su malestar, en medio de su ira, su descontento. Ahora sé, Señor, que todo esto es para bien, para la conversión, para la salvación de esta alma, de esta vida, y con él, con ella, la de quienes le rodean. Que este camino de amor a través de la enfermedad sea de reconciliación, de perdón, de armonía, de paz entre los corazones. Bendito seas, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta paz que ahora podemos sentir, porque ahora estamos entendiendo más y mejor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque has permitido esta o aquella enfermedad, para que a través de ella sea develada la enfermedad que llevamos en el alma, la desobediencia, la terquedad. La distancia del corazón, del ser humano, de tu corazón, de la indiferencia, del mismo pecado. Bendito seas, Señor. Que tu mano sanadora acaricie tanto corazón enfermo, confundido, herido y lastimado. Bendito seas, Señor. Amén. Cantemos y oremos con Marvin Marcano. Dios está tocando. Dios está aquí para hacer un milagro de amor. Dios está aquí, hoy vino a sanarte, a restaurarte. No
estar en tu presencia y adorarte con mi vida, agradarte, mi Señor, que mis actos, mis palabras te demuestren que te amo, que solo vivo para ti, que te quiero entregar lo mejor que hay en mí, que hoy pongo mi vida a tus pies. Te amo, yo te amo, es algo que no puedo callar, que al mundo le quiero gritar. Te amo, yo te amo, que al contemplarte se quiebra mi voz, mi corazón desborda de amor. Te amo. Quiero estar en tu presencia y adorarte con mi vida, agradarte, mi Señor, que mis actos, mis palabras te demuestren que te amo, que solo vivo para ti, que te quiero entregar lo mejor que hay en mí, que hoy pongo mi vida a tus pies. Te amo, yo te amo, es algo que no puedo callar y que al mundo le quiero gritar. Te amo, yo te amo, que al contemplarte se quiebra mi voz, mi corazón desborda de amor. Te amo mucho más que a mi vida, eres mi necesidad. Y yo te amo, yo te amo, es algo que no puedo callar, que al mundo le quiero gritar. Te amo, yo te amo, que al contemplarte se quiebra mi voz, mi corazón desborda de amor. Te amo, yo te amo, yo te amo. Minuto de Dios tiene lo mejor para ti. En breve, el Padre John Mario Montoya estará contigo en Maná. En este nuevo día, abre tu corazón a Dios. Él te está esperando. Minuto de Dios y tú unidos transformando vidas.
La Asamblea Semanal de Alabanza y Oración de nuestra emisora Minuto de Dios llega este miércoles 15 de noviembre a la parroquia San Martín de Tours, barrio Carrizal, carrera 2F, con calle 50 esquina. Aclamada a Dios con alegría en toda la tierra. Desde las 6 de la tarde disfrutarás de la mejor música para alabar al Señor, oración, testimonios y predicación. ¡Vive Cristo! ¡Su nombre! ¡Gloria! ¡A este pueblo! ¡Victoria! La cita es este miércoles 15 de noviembre desde las 6 de la tarde en San Martín de Tours, en Carrizal, carrera 2F, con calle 50.